Se rieron del pobre padre mientras permanecía de pie bajo el implacable sol de Veracruz frente a la casa que alguna vez compartió con su esposa. El sudor empapaba su camisa barata, pegándose a su cuerpo delgado como una segunda piel. Sus zapatos gastados, comprados hace 3 años en el mercado local, estaban cubiertos de polvo del largo camino que había recorrido desde la parada del autobús. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente murmurando detrás de persianas entreabiertas. Nadie se atrevió a intervenir. Ni cuando los hermanos de Marisol le bloquearon la entrada, ni cuando arrojaron sus escasas pertenencias al jardín seco, ni siquiera cuando su pequeña hija de 7 años, Valentina, presionó sus manitas contra el cristal de la ventana con lágrimas corriendo por sus mejillas morenas mientras gritaba: «¡Papá, papito, no te vayas!». «Mírenlo», dijo uno de los hermanos con voz suficientemente alta para que todos escucharan. «Ni siquiera puede proporcionar un techo digno para su propia hija». Las palabras cortaron el aire, más ardientes que el sol que castigaba su rostro. Los hombros de Eduardo Ramírez se hundieron aún más, el peso de la humillación pública aplastando cualquier dignidad que hubiera logrado preservar durante los meses posteriores a la muerte de su esposa. ¿Tú te habrías enfrentado a esta familia por él o habrías mirado hacia otro lado como todos los demás? Cuéntanos en los comentarios. Pero lo que nadie en esa calle comprendía era que este hombre destrozado, este viudo al que estaban expulsando de la vida de su hija, llevaba en el bolsillo algo que lo cambiaría todo, algo que ni siquiera la familia de su difunta esposa sabía que existía. El calor continuaba siendo sofocante mientras Eduardo, quien alguna vez fue un respetado profesor de literatura en la preparatoria local, ahora apenas reconocible con su barba descuidada y ojos hundidos, daba una última mirada a la casa que había compartido con Marisol durante 9 hermosos años antes de que el cáncer se la arrebatara 5 meses atrás. La casa donde su pequeña Valentina había dado sus primeros pasos. La casa que, según la familia de Marisol, ya no tenía derecho a pisar. «Siempre fuiste un arrimado», le había espetado Javier, el hermano mayor de Marisol, esa misma mañana cuando llegaron con una orden judicial que supuestamente les otorgaba la custodia tanto de Valentina como de la casa. «El proyecto de caridad de mi hermana, un maestro que apenas podía llevarla a cenar a un lugar decente. Ella construyó esta vida a pesar de ti, no gracias a ti». Si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora, más historias poderosas cada semana. El mundo nunca había sido amable con Eduardo. Hijo de campesinos que emigraron a la ciudad en busca de una vida mejor, había luchado por todo lo que tenía. Su beca para la universidad, su puesto como profesor, el amor de Marisol. Nada había sido fácil, y ahora parecía que el universo estaba decidido a arrebatarle lo último precioso que le quedaba, su hija. Después del diagnóstico de Marisol, todo se había desmoronado rápidamente. Las facturas médicas se acumularon más rápido de lo que su salario de profesor podía cubrir. Había tomado trabajos nocturnos, vendido su viejo Tsuru, incluso empeñado el reloj de su padre, la única herencia que había recibido jamás. Marisol le había suplicado que tomara un descanso, que estuviera con ella durante sus últimos meses, pero ambos sabían que no podían permitírselo. Así que él daba clases durante el día, trabajaba como guardia de seguridad por la noche y pasaba cada momento libre a su lado, leyéndole los poemas de Octavio Paz que tanto amaban juntos. La familia de Marisol había estado ausente durante la mayor parte de la enfermedad. Enviaban flores, ocasionalmente visitaban, pero la carga del cuidado recaía enteramente sobre los hombros de Eduardo. Cuando Marisol finalmente falleció, repentinamente reaparecieron, llenos de opiniones sobre cómo debería criarse Valentina, sobre cómo Eduardo no era capaz de ser padre y madre a la vez, sobre cómo Marisol habría querido que su hija creciera con seguridad económica, algo que según ellos, Eduardo nunca podría proporcionar. «Tu papá te ama, Valentina, mi cielo», le había susurrado a su hija esa mañana antes de dejarla en la escuela. «No importa lo que pase, nunca lo olvides». No sabía que esas serían las últimas palabras que le diría antes de ser excluido de su propio hogar. La pequeña Valentina tenía los ojos de Marisol, oscuros y profundos como la obsidiana, que brillaban cuando reía. Su cabello era una cascada de rizos negros que Eduardo luchaba por peinar cada mañana, viendo incontables tutoriales en línea hasta que sus dedos pudieron manejar una trenza decente. También tenía la determinación de su madre, negándose a usar otra cosa que no fuera ropa con mariposas desde que Marisol murió, porque las mariposas son mensajeras que llevan nuestro amor hasta el cielo con mamá. Eduardo había estado esforzándose
esforzándose al máximo. Realmente lo había hecho. El refrigerador siempre estaba abastecido, aunque eso significara que él se saltara comidas. La ropa de Valentina estaba limpia, sus tareas escolares terminadas, sus cuentos para dormir leídos cada noche sin falta. Pero las ojeras bajo sus ojos, la pérdida de peso y alguna que otra vez que llegó tarde a recogerla de la escuela cuando las reuniones del departamento se alargaban, fueron la munición que la familia de Marisol utilizó en su contra. «Se está desmoronando», le dijeron al juez de familia. «La niña merece estabilidad y una familia completa». La orden de custodia temporal había sido concedida esa misma mañana. Solo temporal, había enfatizado el juez. Pero lo temporal fue suficiente para que los hermanos cambiaran las cerraduras y se posicionaran como guardianes, tratando a Eduardo como un intruso en la vida que él mismo había construido. Mientras Eduardo permanecía allí bajo el sol abrasador, algo se rompió dentro de él. No su espíritu, no, ese había sido templado por años de lucha. Lo que se rompió fue su paciencia, su voluntad de ser la persona razonable, de manejar esto a través de los canales adecuados, como le había aconsejado su abogado de oficio. Metió la mano en su bolsillo y sacó el documento arrugado que había descubierto la noche anterior mientras ordenaba los efectos personales de Marisol. Sus dedos temblaron, no por el calor, sino por una determinación creciente que enderezó su espalda y levantó su barbilla. El grupo de vecinos guardó silencio mientras Eduardo caminaba de regreso hacia la casa. Sus pasos ya no eran los de un hombre derrotado. Javier, el hermano mayor de Marisol, dio un paso adelante, con el pecho hinchado de una autoridad prestada. «Tienes que irte, Eduardo, ya no tienes ningún derecho aquí». La voz de Eduardo cuando finalmente habló resonó en el repentino silencio de la calle. «En realidad, tengo todo el derecho». Levantó el documento, protegido del sudor por una funda plástica. «Esta es la escritura de la casa, la escritura final, transferida únicamente a mi nombre 3 meses antes de que Marisol falleciera». El rostro de Javier se contorsionó con incredulidad. «¡Eso es imposible!». «Marisol nunca». Marisol sabía exactamente lo que su familia intentaría hacer, interrumpió Eduardo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Sabía que intentarían quitármelo todo, incluyendo a nuestra hija. ¿Tú habrías anticipado tal traición familiar o te habría tomado desprevenido? Déjanos saber en los comentarios». Los hermanos intercambiaron miradas, la incertidumbre reemplazando su anterior confianza. La vecina que había estado grabando bajó ligeramente su teléfono, repentinamente incómoda por capturar lo que se había transformado de humillación pública a algo más complicado. «Estás mintiendo», dijo finalmente Raúl, aunque su voz carecía de convicción. «Muéstrame ese papel». Eduardo negó lentamente con la cabeza. «Se lo mostraré al juez mañana por la mañana cuando solicite una revocación de emergencia de la orden de custodia temporal». Junto con la carta que Marisol escribió explicando por qué transfirió la escritura y exactamente lo que pensaba sobre cómo su familia nos había tratado durante su enfermedad. Un pequeño rostro apareció nuevamente en la ventana, Valentina con los ojos muy abiertos, su manita presionando contra el vidrio. El corazón de Eduardo se contrajo dolorosamente ante la visión de su hija, confundida y asustada por los adultos que peleaban por su futuro. «Solo quiero ver a mi hija», dijo Eduardo, su voz suavizándose. «Eso es todo lo que siempre he querido». El calor comenzaba a ceder ligeramente, como si el clima mismo respondiera al cambio de poder en esa pequeña calle suburbana de Veracruz. Los vecinos permanecieron como testigos silenciosos, muchos ahora desviando la mirada de lo que cada vez más sentían como una tragedia privada que no tenían derecho a observar. Marisol siempre había sido la planificadora en su relación. Mientras Eduardo vivía el momento, Marisol pensaba 5 pasos adelante. Por eso había insistido en un seguro de vida cuando ambos estaban sanos y eran jóvenes. Por eso había creado álbumes de fotos detallados para Valentina con notas sobre cada imagen. Por eso, aparentemente, había transferido legalmente la casa al nombre de Eduardo únicamente, previendo la intervención de su familia. «Marisol sabía que se estaba muriendo», explicó Eduardo, con la voz entrecortada. «Tuvo tiempo para prepararse, para protegernos». Miró directamente a los hermanos de ella, hombres que compartían su sangre, pero tan poco de su compasión. «Me dijo que vendrían por la casa, por Valentina. Se aseguró de que no pudieran llevarse a ninguna». El rostro de Javier se sonrojó de ira y vergüenza. «La manipulaste mientras estaba enferma, te aprovechaste». «Yo estuve allí». El grito de Eduardo silenció la calle por completo.
Los pájaros dejaron de cantar. El susurro de las hojas pareció detenerse. Estuve allí cada día, cada tratamiento, cada noche sin dormir, cada momento de dolor y miedo y esperanza. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba cualquiera de ustedes cuando ella necesitaba a su familia? El silencio que siguió estaba cargado de una verdad incómoda. Varios vecinos habían comenzado a retirarse a sus casas, el valor de entretenimiento de la escena eclipsado por su cruda emoción. «Papi», una pequeña voz llamó desde la puerta. De alguna manera, Valentina se había escabullido de sus tíos y ahora estaba descalza en el porche, su vestido con estampado de mariposas arrugado, su rostro manchado de lágrimas pero determinado. Los hermanos se movieron para bloquearla, pero Eduardo fue más rápido. En 3 largas zancadas, cruzó el jardín y tomó a su hija en brazos, sosteniéndola firmemente contra su pecho. Olía el champú de manzanilla que Marisol siempre había usado en su cabello, y el aroma familiar casi lo quebró. «Quiero ir a casa, papá», susurró contra su cuello. «Contigo». Los ojos de Eduardo se encontraron con los del hermano mayor por encima de la cabeza de Valentina. «Esto termina ahora», dijo en voz baja. «Pueden pelear conmigo en la corte si quieren, pero no ganarán». Marisol se aseguró de eso. Los ojos del hermano se estrecharon, con cálculos claramente corriendo detrás de ellos. «Veamos esta escritura», dijo finalmente. Eduardo dudó, luego asintió. Adentro, lejos del público. Señaló a los pocos vecinos restantes que no habían tenido la decencia de fingir que no estaban mirando. Lo que siguió fueron 3 horas de tensa negociación alrededor de la mesa de la cocina, donde Eduardo y Marisol habían compartido miles de comidas. Los hermanos llamaron a su abogado, quien confirmó lo que Eduardo había dicho. La escritura había sido transferida legalmente. Marisol había dejado una carta con su abogado explicando su decisión. Ella sabía que su familia intentaría tomar el control, citando los modestos ingresos de Eduardo y su dolor como razones por las que no era apto para criar a Valentina solo. «Ella escribió que eras el amor de su vida», dijo el abogado por el altavoz del teléfono, su voz haciendo eco en la cocina donde Marisol alguna vez había bailado mientras preparaba tamales los domingos. «Y que nadie amaría nunca a Valentina más de lo que tú la amas». Los hermanos se fueron justo después del atardecer, sus amenazas legales transformándose en ofertas a regañadientes de visitas ocasionales con su sobrina. Eduardo no se negó. Valentina merecía conocer a la familia de su madre, a pesar de todo. Las cortinas de los vecinos se movieron cuando la costosa camioneta se alejó de la acera, sin duda decepcionados de que el drama se hubiera trasladado al interior, más allá de sus miradas indiscretas. Esa noche, Eduardo se sentó en el borde de la cama de Valentina, como lo había hecho cada noche desde que Marisol murió. «¿Por qué el tío Javier y el tío Raúl estaban tan enojados, papá?», preguntó Valentina, su pequeño rostro serio bajo la luz tenue de su lámpara de noche con forma de luna. Eduardo consideró cómo responder, cómo explicar las complejidades adultas a una niña que ya había enfrentado la mayor pérdida de la vida. «A veces», dijo finalmente, «las personas olvidan lo que es más importante cuando están tristes o asustadas». «¿Cómo qué es importante?» «Como el amor, como las promesas», alisó sus rizos rebeldes. «Tu mamá y yo prometimos cuidarte para siempre, y eso es lo que voy a hacer». Valentina asintió, aceptando su respuesta con la fe simple de la infancia. «¿Puedes leerme el cuento de la niña y las mariposas otra vez? ¿El que le gustaba a mamá?» Eduardo alcanzó la gastada copia de La niña de las mariposas en la mesita de noche. Marisol se lo había leído a Valentina innumerables veces durante su enfermedad, diciéndole que cuando ella se hubiera ido, Valentina podría ver las mariposas y saber que su madre la estaba mirando. «Había una vez una niña que podía hablar con las mariposas», comenzó Eduardo a leer, su voz firme a pesar del dolor en su pecho. A la mañana siguiente, Eduardo llamó a un profesor suplente y llevó a Valentina al parque. Alimentaron a las palomas y comieron churros con chocolate para el desayuno, rompiendo todas las reglas por las que Marisol los habría regañado juguetonamente. Mientras Valentina corría entre las fuentes, riendo con deleite, Eduardo sintió algo que no había experimentado desde el diagnóstico de Marisol: esperanza. Más tarde ese día visitaron juntos la tumba de Marisol. Eduardo había estado evitándolo, inseguro de cómo enfrentar la finalidad de esa lápida de mármol. Pero ahora, con la pequeña mano de Valentina en la suya, encontró la fuerza. «Estamos bien, Marisol»,
susurró mientras Valentina colocaba cempasúchil en la tumba. Tú te aseguraste de eso. La audiencia judicial para formalizar el acuerdo de custodia estaba programada para la semana siguiente. El abogado de Eduardo estaba confiado. Con la escritura a nombre de Eduardo y los deseos explícitos de Marisol documentados, su familia no tenía base legal para sostenerse. Cuando Eduardo y Valentina llegaron al juzgado, encontraron a los padres de Marisol esperando en las escaleras. A diferencia de sus hijos, habían estado mayormente ausentes del conflicto, demasiado consumidos por su propio dolor para involucrarse. Ahora se acercaban con cautela, incertidumbre en cada paso. «Eduardo», dijo la madre de Marisol, su voz temblorosa, «hemos estado pensando sobre lo que Marisol querría». Eduardo apretó instintivamente su agarre en la mano de Valentina. «¿Y qué es eso?». Los ojos de la mujer mayor se llenaron de lágrimas mientras miraba a su nieta. Ella querría paz. Familia. Querría que Valentina nos tuviera a todos, no que estuviera atrapada en algún terrible juego de tira y afloja. Era el primer reconocimiento de que sus acciones podrían haber estado equivocadas. No una disculpa completa, pero quizás un comienzo. «Trajimos algo», dijo el padre de Marisol, metiendo la mano en su chaqueta. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo, el medallón de la abuela de Marisol. Ella siempre quiso que Valentina lo tuviera cuando fuera lo suficientemente mayor. Eduardo observó cómo se arrodillaron al nivel de Valentina, ofreciendo la reliquia familiar con manos temblorosas. Su hija lo miró buscando permiso, y él asintió ligeramente. Mientras Valentina examinaba el medallón con dedos reverentes, la madre de Marisol habló de nuevo. «Nos gustaría ser parte de su vida, Eduardo, no para alejarla, solo para conocerla, para ver a Marisol en ella». Eduardo sintió el peso de la ausencia de Marisol entre todos ellos, el dolor compartido que podría dividirlos o unirlos. «Marisol también querría eso», dijo finalmente. Lo miraron expectantes. «Hagamos esto como una familia, todos nosotros. No más batallas legales, no más intentos de demostrar que no soy lo suficientemente bueno». En la sala del tribunal 1 hora después, el juez revisó el acuerdo revisado con aprobación. Eventos familiares conjuntos, visitas regulares de los abuelos, apoyo para Eduardo mientras navegaba por la paternidad en solitario. Los hermanos se sentaron rígidamente en la última fila, no completamente de acuerdo, pero cediendo a los deseos de sus padres. Al salir del juzgado, con Valentina saltando entre Eduardo y su abuela, una reportera que había estado siguiendo el caso inusual se les acercó. «Señor Ramírez», llamó, «¿tiene alguna declaración sobre el resultado de hoy?». Eduardo miró a su hija, a la familia que había intentado alejarla, al futuro que podrían construir juntos a pesar de todo. «Solo esto», dijo en voz baja. «La familia no siempre se trata de sangre o dinero o poder. A veces se trata de quién elige quedarse cuando sería más fácil alejarse». 6 meses después, Eduardo estaba en el patio trasero de lo que ahora era indiscutiblemente su casa, viendo cómo Valentina perseguía mariposas con sus primos, los hijos de los hermanos de Marisol. La reunión familiar había sido idea de la madre de Marisol, un intento de crear nuevas tradiciones en ausencia de la mujer que los había conectado a todos. No era perfecto, las tensiones aún bullían bajo conversaciones educadas. La confianza se estaba reconstruyendo lentamente, ladrillo a ladrillo frágil, pero lo estaban intentando. Por Valentina, por la memoria de Marisol, quizás incluso por ellos mismos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Eduardo se encontró de pie junto al padre de Marisol cerca del viejo árbol de jacaranda donde habían colgado el columpio de Valentina. «¿Sabes?», dijo el hombre mayor, observando a su nieta reír, «Marisol siempre dijo que eras la persona más fuerte que había conocido. No entendí eso hasta ahora». Eduardo siguió su mirada hacia Valentina, su rostro iluminado de alegría a pesar de todo lo que había perdido. «Solo estoy tratando de ser digno de ambas». «Ya lo eres», dijo simplemente el padre de Marisol ofreciendo su mano. Mientras se daban la mano bajo las ramas extendidas del árbol de jacaranda, Eduardo sintió la presencia de Marisol más fuertemente de lo que la había sentido desde su muerte. No en dolor o anhelo, sino en el legado que había dejado. Una familia lentamente sanando, una hija prosperando, un amor que había provisto para ellos incluso después de que ella se había ido. Nunca subestimes lo que un padre hará para proteger el futuro de su hijo, incluso desde más allá. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.